Avui al Catalonia Talent volem parlar amb en Sinisa Corabi, que és el representant a l'estat espanyol i comercial d'una empresa que es diu Sweetgreen. I amb ell doncs, volem conèixer una mica més d'aquesta iniciativa. Molt bon dia, Sinisa, com estàs? Bon dia, Albert. Molt bé. Tot bé aquí al camp. Ja fa un temps que vius a Catalunya? Sí, 11 años ya. Y perdoneu que mi catalán todavía está mal y el castellano también, pero intento dar mis respuestas a tus preguntas, ¿vale? No pateixis. Explica'ns què és Sweetgreen i què és el que fa, no? Primer de tot, abans doncs, de parlar de l'expansió que voleu fer aquí a l'Estat i a Catalunya en concret, què és el que feu a Suècia, no? De què va la vostra empresa? Bueno, Sweetgreen es una empresa de agroalimentaria de high-tech, digamos, ¿no? De tecnología de agroalimentación. Lo que hacemos es investigación, desarrollo de plantaciones hidropónicas. No quiere decir que son plantaciones hidropónicas verticales siempre, a veces, y depende por el lugar, el sitio donde hacemos la implantación, es también plantación horizontal. Y son verdes, son hierbas y tal, que se puede dar a crecer sin hierba. Entonces, en agua, con mucho menos agua, gastar agua mucho menos que en agricultura tradicional, y un entorno muy controlado, muy limpio, y no hace falta utilizar ni pesticidas, ni herbicidas, ni nada. Es aquello que hemos visto a veces, un jardí vertical, però són plantes per menjar, no és per fer bonic i decoració, ¿no? Exacto. Entonces, con nuestro sistema, que ya tenemos y más de unos 30.000 horas investigando cómo se puede hacer y cómo se puede dar a crecer, y en un lugar de unos 40 metros cuadrados podemos crecer unos 300, 350 hasta 400 plantas al día y venderlo. Ostres, però... És el futuro hoy. Sí. Però aquest creixement de la planta tan ràpid és normal o... No, va en ciclos, ¿vale? Yeah. Se hace como en inglés se llama nursery, donde empieza a crecer la semilla, ¿vale? Y esto dura días y días, ¿vale? Pero con el sistema que tenemos, con el desarrollo tecnológico, ordenadores, agua y todo esto, se hace que puedes, con este sistema, tienes tiempos varios, ¿no? Desde semilla hasta planta para vendimiar. Entonces, claro, no es que la planta crece en un día 300 plantas, no. Es que con el sistema se puede aguantar el lugar, ¿no? El espacio, y que tienes cada día una plantación. Es algo que está en un movimiento, digamos, redondo, ¿no? Aquesta incubació, no, de planta a Suècia, amb un clima molt diferent al nostre, té potser unes característiques concretes, no?, que el fan necessari en interiors, etc. Aquí, per què? No? Aquí, per què seria interessant portar aquesta experiència aquí a Catalunya, no?, en concret? És a dir, per què creieu que és un bon lloc on expandir-ho? Mira, en Cataluña tenemos 4 provincias, 4 ciudades grandes, digámoslo, y más, Badalona, Sabadell y tal, ¿no? Hay mucho movimiento por las carreteras para desplazar producto. En nuestro caso, hablamos no de 0 kilómetro, hablamos de 0 metro. Yeah. Entonces, si tienes una tienda de alimentación, si es en Barcelona o en Girona o donde sea, necesitas un lugar, un espacio de unos 30 metros hasta 45. Y allí los clientes que compran alimentación pueden comprar fresco desde la tienda. Entonces no hay movimiento, no hay transporte, y es un impacto bastante importante por el medio ambiente. Claro. ¿Y por qué aquí? Aquí tenemos sol, tenemos todas las condiciones para que la planta crezca con agricultura convencional.
Hoy en día las tierras no dan lo que necesitan a las plantas, si es en España o si es en Suecia, ¿vale? Hay gente que dice, bueno, en el peor, que en unos años no vamos a tener nada en las plantas, que nos da nada bueno por el cuerpo, ¿no? Con este sistema estamos mirando el futuro. Necesitamos agua, necesitamos luz de LED, pero esta luz se convierte en energía que se puede utilizar desde este cúbico, digamos, en la tienda. Y también el aire se limpia por las plantas que crecen en este cubical y se traslada por un sistema nuestra a la tienda. Entonces, si compras nuestros productos en una tienda como así, vas a respirar un aire mucho más fresco. Es que en Estocolmo tenemos un I+D en un garaje totalmente cerrado, no hay ventanas y ahí crece en sistema vertical. Todo el aire se transmite a las oficinas encima, en el edificio. Y la energía que sobra también. Entonces, hay muchas cosas. No son solo las plantas que podemos vender, pero hay muchas cosas secundarias que son buenas. El que estàs parlant, doncs, aquí hi ha l'experiència de ja fa uns quants anys i l'administració també ha començat amb allò dels horts urbans, no? I hi ha fins i tot edificis municipals públics, no?, que a dalt han fet un hort urbà, però clar, és diferent perquè en aquest cas sí que fan servir el sol, etc. No? En el vostre cas també potser està pensat més per espais de grans oficines, grans supermercats, grans superfícies, per fer-ho internament, però que a més es beneficiï, diguéssim, tot el col·lectiu, no? A nivell de renovació d'aire, etc. No? Sí. Imagínate un edificio de X pisos, apartamentos y X oficinas, o si hay un centro comercial, lo que sea, ¿no? Ahí es lo mejor. Imagínate desde tu piso, apartamento, bajar y comprar diariamente plantas frescas que no necesitan transporte, ¿vale? Hablamos de enciam, de ensaladas, de pak choi, de perejil, de hierbas varias. Quins tipus de verdures heu ja conreat amb èxit i que s'estan produint, no? Perquè dius enciam, hi ha de tot. De todo, digamos, las variedades que hay, lolo rosso, iceberg salad en inglés, ¿no? Tenemos unos 30 productos que crecen bien, ¿no? Hemos tenido mucho éxito con pak choi, por ejemplo, perejil crece como loco, menta fresca también y tal, ¿no? Entonces hay variedades diferentes. Voy a enseñar un poco, si puedo, y compartir mi pantalla para que puedas ver una mica de lo que hablo. ¿Ves mi pantalla ahora, Albert? Perfecte, sí, la veiem. Molt bé. Bueno, es agricultura de alta tecnología, se llama Swegreen, ¿no? Es Suecia y green como verde. Y lo hacemos como un servicio, ¿no? ¿Cómo funciona entonces? Tengo que bajar un poco, vamos a ver. Esto es un cúbico de unos 30 hasta 45 metros cuadrados. Esto ponemos en las tiendas, ¿vale? Y allí crecen las plantas. Aquí tenemos un modelo de cadena de valor, ¿no? Entonces, lo más importante para nosotros es esto, que la agricultura, por fin, como servicio de Swegreen, tienes la agricultura y cosecha, la vendimia, en la tienda y directamente al negocio del cliente, minoristas, ¿vale? No tienes estos pasos anteriores. Si hablamos de industria agrícola tradicional, tienes unos 5, 6, 7 pasos antes que puedes comprar les plantes. Això també les fa més econòmiques, perquè t'estalvies molts passos. Más económicas, más frescas, la vendimia se hace en momento y tal. Y bueno, solo para enseñar cómo está cómo se vende, es así, ¿vale? Todo, claro, ecológico, reciclable. Aquí hablamos de basílica. Aquí tenemos un pak choi, ¿no? Y por fin, no quiero molestar demasiado con esta presentación, que es más comercial,
Aquí es en una tienda de alimentación. Tienes como normal frutas, verduras y tal, y nuestro cúbico allí donde puedes comprar las plantas. Y esto tenemos ahora no solo como 3D render, también tenemos estos tipos de plantaciones en 3 tiendas ahora en Suecia, en una cadena de supermercados. Ostres, realment és impressionant perquè no estem acostumats a veure-ho aquí. Recordem que és perquè s'emportin la planta per consumir, no per plantar-la, no? Perquè a vegades sí que... No. És consumpció directa. Perquè a vegades sí que vas a un garden center i t'emportes la menta o t'emportes les herbes, no? Que sí que les venen com a planta, però aquí és per consumir-la i fins i tot veia que hi ha algun lloc per consumir-la allà mateix, no? Que ja s'està integrant també aquests llocs de restauració, supermercat, etc. Correcte. Lo millor seria tenir un restaurante, un café bar o una cocina de demostraciones, ¿no? Y tal. Y enseñar qué se puede hacer con estas plantas. Con la basílica hacer pesto, con la perejil hacer salsas diferentes y tal, ¿no? Es un otro modelo de agricultura, simplemente. Probablement la gent, quan s'implanten noves coses, és bastant desconfiada, no? Perquè dius, ostres, uns pepinos que no necessiten terra, no? Que no necessiten sol, que es fan a dintre d'un interior, etc. Que la gent desconfia, pot dir, ostres, potser no tenen el gust, potser no sé què, no sé quantos, això no és normal, no? Que és l'habitual que diuen, no? Aquí ha d'haver alguna cosa químic i vosaltres esteu dient que no, que pràcticament tot és natural i porta menys pesticides que els de l'agricultura tradicional, no? Sí, mucho menos impacto de cualquier tipo de tratamiento, ¿no? Porque es un lugar cerrado y no hay influencia de fuera. Yo también estoy involucrado en varios proyectos de vino y hago muchas catas de vino. Si haces una cata de vino ciega, lo haces ciega para entender el vino y decidir sin influencia de la etiqueta, de botella, de saber nada del vino, haces en ciego. Esto hemos hecho también con nuestras plantas de este tipo. Y para comparar con unos chefs importantes de Suecia, habían 3 chefs, y en una cata ciega con nuestras plantas y a la vez con plantas de agricultura tradicional. Y no tenían nada en contra por el sabor, por la calidad y tal. Y siempre es fresco. Això, per acabar, Sinisa, això ho podrem trobar aviat a Catalunya? Esteu en fase d'implementació, de buscar partners, perquè, ostres, em sembla molt interessant, no? I realment, ara que s'està inaugurant el biomarket de Mercabarna, ara que la gent està començant també després de la pandèmia a recuperar doncs, el tema de la proximitat, del quilòmetre zero, en aquest cas de metro zero, no? Seria això. Creus que aviat ho podrem veure al país, això? Espero que sí. Vamos poco a poco. Esta empresa es típico sueca, no se hace nada deprisa. Quieren, como he dicho, 30.000 horas de desarrollo de I+D, ¿no? Queremos hacer cosas buenas y con perfección. No queremos correr. Espero que entre unos 6 hasta 12 meses vamos a tener el primer ejemplo aquí en Catalunya, en un sitio bonito. Doncs espero que ens retrobem a la inauguració d'aquesta càpsula de verdures fresques, de plantes, a través de Sweetgreen. Gràcies, Sinisa Koraviki, molta sort i felicitats per la feina que feu. Moltes gràcies, Albert. Fins aviat. Igualment, fins aviat.